¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa en Fuerteventura? En Fuerteventura y bueno, y en Lanzarote, ¿no? Que son las principales islas donde se encuentra, y Ya. hay algunas pocas en La Graciosa. Pues Es que por aquí la cosa... sí, sí. Dime, dime. No, que yo me refería al día, que cómo estaba el día hoy, antes de entrar, que si estaba el día caluroso, no estaba caluroso, cómo estaba el día hoy, en Fuerteventura me refería. Pues en Fuerteventura no lo sé, porque yo ahora mismo estoy en Lanzarote, me Ah, muevo vale. entre las tres islas. Vale. Hoy me pillas en Lanzarote. Ah, Por aquí está bien, hace poco viento, hace buen día, sol, despejado. muy bien, Así muy que bien, muy un bien. sábado bueno. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, Alberto, entonces cuéntanos un poco, porque yo antes decía del tema de la ubara canaria. La ubara canaria es, bueno, cuéntanos qué es la ubara canaria y si diferencia, y si hay también otro tipo de ubaras. Pues la uvara canaria es una subespecie que proviene del norte del norte de África. En el norte de África hay otra subespecie que es la de donde viene esta, que es la uvara que se llama Chlamydotis undulata, mientras que la que está aquí endémica de Canarias se llama Chlamydotis undulata puertaventurae. Y luego existe otra especie, esto ya es otra especie, que es la asiática, que es la Chlamydotis mackeni. Esos son los tres, las dos subespecies, la especie que existe. Y lo que hay aquí, como he dicho, es un endemismo que solo está en las islas orientales de Canarias y que llegó hace más de 150.000 años desde el norte de África y aquí consiguió pues diferenciarse genética y morfológicamente. 150.000 años. Y la ubara entonces dices que está básicamente en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Sí, ese es el área de distribución, son esas tres islas. Luego dentro de cada isla tiene un hábitat en concreto porque es una ave esteparia. Necesita llanuras, donde tenga un campo de visión amplio, donde tenga también vegetación, artrópodos que comer y sobre todo que no tenga molestias, ¿no? Es un animal muy esquivo que huye del ser humano y de todas las molestias de origen antropogénico. Y entonces pues está bastante definido ese área dentro de cada isla. Por ejemplo, ahora el número de uvaras que es una especie a proteger, ¿cómo es la realidad actual de la uvara? Pues la realidad, no voy a mentir, es mala. Está en caída libre, por eso está catalogada en peligro de extinción a nivel nacional. Y bueno, podríamos hablar de como poblaciones de cada isla, porque es una ave bastante sedentaria, ¿no? Y la población de Lanzarote está censada por nosotros entre 400 y 450 ejemplares, que son muy pocos. Y de Fuerteventura está mucho peor. Fuerteventura es un auténtico desastre en cuanto a conservación. Y todavía no hemos publicado el dato del censo, pero podemos adelantar que hay menos de 150 ejemplares estimados. No. Y luego la Graciosa, al ser muy pequeña, pues tiene entre 12 y 16 ejemplares que hemos estimado. Mi madre, o sea, qué poquito, ¿no? Y esto en el pasado, 12, fíjate tú. Y esto en el pasado, ¿cuánto pudo haber, qué población podía tener de uvaras en esta zona, por ejemplo, más o menos? Pues según la bibliografía que hemos leído, de los primeros exploradores, los primeros personas aficionadas que pisaban la isla en busca de aves, pues en los relatos cuentan que aquí esto lo llamaban la isla de las uvaras, cuando casi no había seres humanos. Suponemos que había muchísimas uvaras, porque incluso cuentan que la gente de aquí, los aborígenes, los majos, cogían al día hasta 100 huevos de uvara, porque antes cuando no había nada se comía la uvara, se comía todo lo que había, incluso sus huevos. Claro. Y imagínate, coger 100 huevos de uvara en un día, ¿cuántas uvaras tiene que haber para poder coleccionar 100 huevos? Claro, Que claro, luego claro. se los comían. Pues fíjate, eso hablando de los primeros exploradores, y luego con el paso del tiempo, los censos así que ya se empezaron a hacer rigurosamente con un método científico, pues nosotros siempre nos comparamos con el de un alemán, Helmich, que era un naturalista que vino aquí, sobre todo a Fuerteventura, a estudiar la uvara. Se centró en la uvara y estaba todos los días investigando esa subespecie. Y él en el 1998
realizó un censo de todos los machos, porque los machos son territoriales y en época de celo tienen unos sitios concretos donde se exhiben, y ese hombre, Helmich, tenía todos los sitios de exhibición, que es un punto, un cerrito, un sitio donde ellos ven bastante, controlados. Y entonces nosotros hemos visto desde el 1998 hasta la actualidad, en 20 años prácticamente, lo que había en Fuerteventura ha desaparecido más de la mitad. Y nosotros, bueno, y en Lanzarote ha disminuido un poquito desde hace 20 años ahora se mantiene más o menos constante. Y esos son datos que son alarmantes, porque si el ritmo de extinción sigue así, en menos de 15 años, puede que Fuerteventura, la Uvara, sea algo residual. Increíble, en el ave que representa la isla, ¿no? O sea, es terrible, tremendo, ¿no? Es tremendo. Porque... Sí, en Fuerteventura, de hecho, como bien has dicho, es una especie que es símbolo de la isla, junto a la cabra majorera. El Fuerteventura siempre la ha tenido mucho más en estima. En Lanzarote no ha sido así, pero allí el pueblo majorero siempre ha tenido la Uvara como un referente y un respeto hacia ella. Pero sí es verdad que Fuerteventura ha sido maltratada medioambientalmente todo lo que han querido por parte de los políticos y los promotores, metiendo carreteras, tendidos, construcciones. Allí no ha habido una ordenación del territorio, no ha habido vigilancia, no ha habido concienciación, y se nota mucho más que en Lanzarote, claro. En Lanzarote hubo un César Manrique que sentó unas bases, y un poco se ha mantenido. Claro. Te iba a comentar eso, que sí, ahí quedaba la rúbrica de César, ¿no? Mira, una cosa, yo que me habían comentado, había leído, no me recuerdo, los bailes, los celos, cuando están en época de celo, creo que los bailes, los machos hacen como una especie de baile, ¿no? O se exhiben delante de la uvara hembra. Sí, ese es el comportamiento fetén, el más curioso que tiene. Sí, ¿cómo es? Ellos esperan a que haya unos cuantos días de lluvia, 2, 3, 4, 5 días que llueva con abundancia, y entonces es cuando ellos se activan hormonalmente, entran en celo, porque ellos saben cuando hay lluvia, luego va a haber alimento. Ella es un ave que viene del desierto, del norte de África, y entonces está acostumbrada a que en el desierto no hay comida hasta que llueve. Claro. Y cuando eso pasa, buscan sus sitios de exhibición, que son sitios concretos. Es 1 metro cuadrado que todos los años el mismo macho vuelve a ese sitio. Y eso lo estamos estudiando, las características de ese sitio, por qué eligen ese siempre. Por ejemplo, si tú sabes dónde un macho se exhibe, el año que viene vuelves a ese sitio cuando ha llovido y está ahí en ese cerro subido. Y entonces ahí arriba, ellos lo que hacen es ver un campo de visión amplio, ven a las hembras, que las hembras también le puedan ver a ellos, y también controlan el territorio para que no haya otros machos cerca, porque en época de celo no se pueden juntar, y si entra algún macho va directamente hacia él y le echa. Y entonces ahí arriba hace un despliegue de movimiento, de ruedas circulares que se llaman lineales, con un plumón blanco que tiene en el pecho, que es muy vistoso, que lo pone hacia arriba y echa la cabeza hacia atrás, que como dicen aquí los agricultores, antiguamente ellos decían: chacho, ya vi las uvaras que se les partió el cuello. Claro, cuando empiezan el celo parece que no tienen cuello, porque se ve un plumón y la cabeza desaparece. Entonces es una frase de aquí de los agricultores, cuando empieza el celo. Y se pasan haciendo el celo 2 meses o más seguidos sin parar, mañanas y tardes. O sea, es una época muy intensa donde ellos solo piensan en reproducirse y transmitir sus genes al resto de la población. Tenemos que copiar cosas de la uvara. Sí, bueno, ya te digo que llega el punto de que es tan extremo. Yo supongo que tiene un pico hormonal tan fuerte que, aparte de que se alimentan mucho menos, el desgaste físico, porque están todo el rato bailando, y luego hay casos en los que el desgaste y la falta de alimento puede causarles hasta la muerte del animal por exhaustación y por deshidratación. Incluso cuando se pelean entre ellos, se pelean a muerte por el territorio. Tremendo, ¿no? Sí. Alberto, una cosa, ¿cómo es la apuesta? ¿Cuántos huevos pone una uvara? Pues una uvara pone siempre entre 1 y 3 huevos, máximo 3, nunca pone más de 3. Son huevos tamaño pavo, más o menos, huevos grandes,
y luego de esos huevos es muy difícil que saque alguno, porque siempre hay molestias o hay depredación, y luego si saca alguno suele ser uno. Raramente hemos visto a una hembra con 2 pollos, y mucho más raro con los 3. Y luego, claro, el problema también es que las hembras, al igual que los machos, saben cuando llueve y se ponen en celo. Si no llueve, la hembra es que directamente ni pone huevos ese año. Porque dice, ¿para qué voy a poner huevos si luego se me va a morir el pollo, si no hay alimento? Lo que es la Es un naturaleza, gasto energético. ¿Verdad? Claro, ellos son inteligentes. Ellos saben que como es un ave que vive aquí en unas islas semidesérticas, que aquí, fíjate tú, como un ave tan grande, porque es una de las aves más grandes de Canarias, puede sobrevivir en un espacio casi donde a simple vista parece que no hay alimento. Entonces ellas mismas pues procuran evolutivamente decir, no voy a gastar energía en algo que luego se me va a morir. Entonces no pongo el huevo. Por eso los años de lluvia son mucho mejores en cuanto a productividad que los años que no hay lluvia. Así se podría estudiar muchos años de productividad y sacaríamos un patrón de cómo a lo mejor durante 2 años que no llueve hay menos productividad, pero luego un año bueno pues se reincorpora un número de efectivos a la población importante. Y así sabemos cómo se va manteniendo la población constante. Está claro que la lluvia, el agua es la vida, está clarísimo, ¿no? Es decir, cuando llueve, ¿cómo cambia todo en ello? Te aseguro que a partir de ahora, cuando llueva, voy a pensar en la Aubara. Y fíjate cómo cuando no llueve, sabe que la naturaleza te dice, no sigas porque no va a salir el huevo, no va a salir eso, ¿no? Qué tremendo. Exacto. Mira, y por ejemplo, la Aubara vuela. Sí, la Aubara se pasa el 99% de su vida caminando, porque es una ave esteparia de patas largas, y vuela solamente o cuando tiene que hacer un desplazamiento, porque necesita ir a otro sitio por algún movimiento que vea más comida, o vaya a su zona de reproducción, y si no, vuela siempre huyendo. El vuelo es el último mecanismo que utiliza para huir. Siempre cuando ve alguna molestia va caminando rápido, y si ya la molestia se le echa encima es cuando despliega las alas y vuela. Es una ave que tiene grandes alas, un poco más pequeñas que el guirre, y puede volar muchos kilómetros bueno, ya solo saber que vino desde África, hasta Lanzarote y Fuerteventura. De hecho, hace poco sacaron un artículo de una aubara que allí en África, en el norte de África, las crían en cautividad y la suelta, la subespecie que hay allí, y les ponen anillas cuando las crían. Y hace unos meses, vieron que llegó una aubara africana a Fuerteventura con una anilla de allí de Marruecos. Ajá, entonces, esa vino volando desde allí. Fíjate lo que pueden llegar a volar. Claro. Además demostrado, porque si tenía la anilla y tal, ¿no? Claro. Claro, se identificó con el código de la anilla y se supo que era de allí, de un centro de cría de cautividad de Marruecos. Y tendidos eléctricos y todo esto les influye, supongo, ¿no? Sí, si hablamos de amenazas, es un conjunto de amenazas, no existe una sola. Yo pondría la primera por encima de todas, los tendidos eléctricos y las líneas telefónicas, porque la aubara vuela, pero tiene un vuelo muy torpe. No es una especie como el cernícalo o la golondrina, que son auténticos cazas en vuelo, sino que es un vuelo simplemente para un desplazamiento puntual y no es nada maniobrable. Entonces, cuando ellas van volando y no ven el tendido o la línea de teléfono, pues impactan, colisionan contra él y se fragmentan los huesos del cuello, de las patas, del tórax. Y claro, eso es una de las mayores amenazas. Luego también vuelan de noche, entonces hemos visto que aunque tengan salvapájaros los tendidos, no sirven para nada, porque igualmente colisionan contra los cables. Esa es una de las mayores amenazas. Luego está el tema de los atropellos, que yo pondría ese en segundo lugar, porque cuando cruzan una carretera o cuando van por un camino de tierra, que la gente va a una velocidad que está prohibida, la gente que no es consciente de que allí hay también otros seres vivos, y hemos encontrado pollos atropellados, ubaras que colisionan con carreteras que tienes que ir a 60 y van a 150. Esa es otra amenaza. Y luego también el tema de las especies introducidas. La cabra compite con el tema de los alimentos, el gato asilvestrado o el gato de las colonias, que también son potenciales depredadores, y sobre todo también la construcción que se hace dispersa, porque hay gente que construye pues chabolas de estas de madera y de chapa, que la hacen en suelo rústico protegido,
y luego todo eso genera un área de exclusión donde la Ubara ya no se acerca. Entonces vas comiéndote el hábitat, aparte de construir carreteras, infraestructuras. Siempre el ser humano tiende a consumir terreno y, por supuesto, hábitat de la Ubara. Y así vamos metiendo la Ubara en un vórtice de extinción que vemos que no, de momento no hay medidas, ni se tienen pensadas medidas para que eso mejore. Y mira, y entonces no hay un programa, un proyecto para salvar la Ubara, o sea, para evitar que esto continúe. Pues en principio ahora mismo se están tomando datos desde el gobierno de Canarias porque se ha puesto en marcha un plan de recuperación de la Ubara canaria, que de momento se están tomando datos de censo, de lugares de exhibición de machos. Luego supongo que con esa información desde el área de medio ambiente pues diseñarán medidas de conservación que todavía no se sabe cuáles son, ni se sabe la financiación que eso va a tener, ni cuándo se va a hacer, pero de momento se están tomando datos. Yo creo que van muy tarde, esto se tenía que haber hecho hace ya 15 años, porque están pillando, en Lanzarote aún se puede salvar, pero en Fuerteventura están pillando al animal en el minuto de descuento y un penalti en contra. Vamos, es muy difícil que en Fuerteventura se recupere, haría falta una inversión y unas medidas correctoras bestiales y sobre todo una concienciación de la ciudadanía que no respeta lo que debería las zonas donde vive esta especie, bueno, los espacios protegidos. Hace falta mucha concienciación, mucha educación y mucho dinero en protección, sobre todo del medio ambiente. Como todo, yo me imagino que todo eso habría que haberlo hecho o haberse iniciado el movimiento muchísimo anteriormente, ¿no? Alberto, yo te quería contar también contigo para que nos contaras un poco el tema del Frente de Lanzarote que llevas, pero yo creo que ese tema va para más tiempo y casi que se nos fue todo con el tema de la Ubara. Si te parece, te llamo otro día y nos comentas el tema de Lanzarote. ¿Qué te parece? Por mí, sin problema. Ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. Vale. Pues quedamos en eso entonces, ¿vale? Y de ese Frente de Lanzarote para que... Yo creo que hace falta gente como tú que estén defendiendo el medio, el entorno, en fin. Todos sabemos que es el Lanzarote y lo que se trata es de sembrar semillas en todos los lugares, ¿no? Por lo menos que en esa misma defensa, ¿no? ¿Verdad? Del medio, ¿no? Yo simplemente, aprovechando este último que comentas, sí, yo decir que yo soy un ciudadano más como cualquier otro, un ciudadano normal, que yo no soy apóstol de nada y simplemente animo a la gente que nos está escuchando, que ellos tengan la convicción de que se está destrozando el medio ambiente y no solo eso, sino el futuro de la humanidad, porque somos dependientes totalmente de la salud del planeta, que ellos mismos cojan la iniciativa de defender, de unirse, de defender lo que ellos piensan que es justo y de luchar contra todo lo que están haciendo los políticos y los empresarios, que solamente beneficia los intereses particulares de una minoría que maneja el poder. Claro. Y en eso, yo eso es en lo que me apoyo, en dejar un futuro más o menos digno a los que vienen detrás. Y ya está, y animo a la gente que haga lo mismo. Pues claro, tú lo que eres haces como una especie de grano de arena, un grano que se llama crear conciencia, y vas creando conciencia grano a grano. Lo que intentas es que otra gente tengamos también esa idea para que entre todos al final el producto sea interesante y positivo, claro. Exacto. Alberto, un placer, otro día te llamo y hablamos de ese Frente de Lanzarote, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, gracias, buen día. Adiós. Bueno, dejamos a Alberto, nos vamos de nuevo con...